Mi hipoteca se vino abajo por un fraude de identidad. Con 6 tarjetas de crédito a mi nombre, estaba hundido en deudas. La cruel risa de mi hermana al teléfono fue mi punto de quiebre. Dejé de temblar y le di una simple instrucción: revisa tu buzón. La hipoteca se vino abajo a las 8:11 un martes, y a las 8:19, entendí que mi propia hermana, Jessica, había abierto 6 tarjetas de crédito a mi nombre y me había enterrado bajo $79,000 de deuda que nunca pedí. Cuando llamé a Jessica, con las manos aún temblorosas y mi café enfriándose en la encimera, ella se rió. La risa fácil que había usado toda nuestra vida, la que significaba que había roto algo y ya sabía que yo lo arreglaría. ¿Te las arreglarás, Ashley?, dijo. Siempre lo haces. Dejé de temblar. Dejé el café con mucho cuidado para que no se derramara. Y dije una cosa: revisa tu buzón hoy. Luego colgué. Antes de decirte lo que había en ese sobre, y estuvo a punto de acabar conmigo en lugar de con ella, suscríbete porque como termina esto es la única razón por la que lo estoy contando. Mi nombre es Ashley. Tengo 29 años y soy enfermera de la UCI en el turno de noche en un hospital de Tucson, lo que significa que durante 11 horas seguidas, me interpongo entre las personas y lo peor que les ha pasado. He sostenido la mano de un extraño mientras un monitor se aplastaba. He anotado las horas de la muerte con una letra que no temblaba porque alguien en la habitación tiene que ser firme. Te digo esto para que entiendas el tipo de persona que me criaron para ser. La firme. La que no arma un escándalo. La que se las arregla. Que, resulta, es exactamente el tipo de persona para la que se construye una trampa. La semana en que todo esto comenzó, estaba cuidando a un hombre llamado Robert. 72. Insuficiencia cardíaca. ¿La lenta? La clase en que el cuerpo olvida cómo soltar agua y los pulmones se llenan un poco más cada noche. Y todos en la habitación saben dónde termina y nadie lo dice. Robert tenía 2 hijas. Solo conocía una de ellas. Su nombre era Emily y venía todas las noches que trabajaba y hacía las cosas poco glamorosas. Le mojaba los labios con una pequeña esponja. Le leía la sección de deportes con voz monótona y tranquila. Aprendió a leer los monitores para saberlo antes de que yo dijera nada. La otra hija nunca la conocí, pero la conocía porque llamaba a la estación de enfermeras casi todos los turnos para quejarse. La habitación estaba demasiado fría. No estábamos haciendo lo suficiente. Emily estaba merodeando y armando un escándalo. Manejaba todo por teléfono desde otro estado, narrándose a sí misma como la hija que más se preocupaba a cualquiera que quisiera escuchar, mientras Emily se sentaba en la oscuridad y realmente le sostenía la mano al hombre. Recuerdo haber pensado, alrededor de la tercera noche, que cada familia tiene uno de cada. El que aparece y hace el trabajo en silencio y el que trabaja la historia. Aún no entendía que estaba a punto de descubrir en mi propia familia cuál era yo y cuál era Jessica y cuánto costaba ser Emily. La persona que me mantuvo en pie durante lo que siguió fue un enfermero a cargo llamado Daniel, que había trabajado de noche durante 11 años y había visto todo tipo de familias que un hospital puede mostrarte, que son todas. Daniel fue a quien le conté a las 4 de la mañana en el cuarto cuando finalmente dije en voz alta las palabras: mi hermana abrió tarjetas de crédito a mi nombre a otro ser humano por primera vez. Y no se quedó sin aliento. Y no me dijo que debía estar malinterpretando. Simplemente siguió contando pastillas en una taza y dijo: ¿y cuál es tu próximo movimiento? Como si fuera un turno y hubiera un plan. Y algo en la naturalidad de aquello me tranquilizó más que cualquier cantidad de simpatía. Daniel fue quien me dijo semanas después la frase por la que terminé viviendo: la documentación no es drama, Ashley. La documentación es simplemente lo que sucedió, escrito por la persona que estuvo allí. Llevaba años escribiendo lo que sucedía con letra firme para ganarme la vida. Simplemente no había pensado en hacerlo para mi propia vida. Permítanme retroceder a donde el suelo aún era firme porque hace que la caída tenga sentido. 11 días antes de esa llamada telefónica, estaba parada en medio de un condominio vacío de 700 pies cuadrados en el lado este de Tucson. Y estaba llorando y no había nadie para verlo. Y eso estaba bien porque eran lágrimas de las buenas. Era lo primero que había intentado comprar que era solo mío. No un apartamento compartido, no un nombre en el contrato de alquiler de otra persona.
Mío. Una cocina de galera con una ventana. Un dormitorio apenas lo suficientemente ancho para la cama que ya poseía. Un pequeño patio de cemento del tamaño de una toalla de baño donde ya había decidido poner una silla y un limonero en una maceta. Había querido esto durante 6 años. Había ahorrado durante 4 de ellos de la manera lenta y fea. La manera en que haces turnos extras los fines de semana y no te vas de viaje y sigues conduciendo el Corolla con la luz de revisar motor que has aprendido a ignorar. La diferencia del turno de noche es dinero real si nunca lo gastas. Y nunca lo gasté. Tenía una hoja de cálculo. Sabía mi número hasta el último dólar. Eso era lo que todos en mi familia decían de mí. La frase que me entregaron como si fuera tanto una medalla como una correa. Ashley es cuidadosa. Ashley lo tiene todo controlado. Ashley siempre se las arregla. El cierre estaba programado para el viernes siguiente. Mi tasa estaba fija. Mi inspección estaba limpia. Ya había, en una noche en la que no pude dormir después de un turno difícil, pedido el limonero. Te cuento todo esto para que entiendas una cosa antes de seguir. No tropecé con esa hipoteca. La construí con mis propias manos, un doble turno a la vez, la forma en que construyes lo único que has querido toda tu vida. Por eso, cuando mi oficial de préstamos llamó 11 días después y preguntó si estaba en un lugar donde pudiera sentarme, de hecho me reí. Pensé que era una formalidad. Pensé que me iba a decir que había olvidado firmar una página. Su nombre era Olivia y no se rió. Dijo, Ashley, tengo tu informe de crédito actualizado abierto y necesito preguntarte sobre algunas cuentas, y comenzó a leer. Una tarjeta minorista abierta hace 16 meses. Una tarjeta de recompensas de viaje abierta hace 13 meses. Una tarjeta de tienda. Una línea de crédito flexible de un banco al que nunca había entrado. 2 más después de eso de prestamistas de los que nunca había oído hablar. Cada una de ellas abierta a mi nombre legal con mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento y, en las preguntas de seguridad, el apellido de soltera de mi madre. Cada una de ellas casi al máximo. Cada una de ellas con pagos atrasados. En total, $79,000 y un cambio, y una puntuación de crédito que había caído directamente por el suelo del número que había pasado una década manteniendo impecable. Eso no es mío, dije. Nada de eso es mío. No tengo esas tarjetas. Nunca las he tenido. Te creo, dijo Olivia. Y lo terrible fue que sonaba como si lo dijera en serio. Y luego dijo la frase que me quitó el condominio. Pero no puedo autorizarte el cierre. No con esto en el informe. El suscriptor ya lo marcó. Lo siento mucho, Ashley. Tal como está, en papel, no puedes pagar el préstamo que te aprobaron el mes pasado porque en papel, ya tienes $80,000 de déficit. Me senté en el suelo de mi estudio alquilado con el teléfono pegado a la oreja, y miré las cajas que ya había empacado y etiquetado con mi propia letra cuidadosa, cocina, uniformes, libros, y sentí que el suelo de toda mi vida se ablandaba y luego cedía. Aquí está la parte que necesito que recuerdes porque es la parte que me lo dijo todo. Cuando Olivia leyó las direcciones postales en archivo para esas 6 cuentas, 5 de ellas eran un apartado de correos que no reconocía. Pero la sexta, la tarjeta de viaje, la más grande, listaba un número de suite físico. Y ella lo leyó lentamente. Y yo conocía ese número de suite. Lo conocía como conoces la forma de una palabra que has escrito 100 veces. Era la dirección de un parque de oficinas cerca de la 101 en Scottsdale, segundo piso. Y lo sabía porque durante 2 años, mi hermana Jessica había tenido ese mismo número de suite impreso al final de cada correo electrónico que me enviaba. Era donde trabajaba. Era la firma de contabilidad donde mi hermana guardaba el dinero de otras personas. Ahora, quiero tener cuidado porque ser cuidadosa es la razón por la que sigo en pie para contarte esto. No tenía pruebas. No entonces. Lo que tenía era un número de suite y una sensación de agua helada recorriendo mi columna vertebral. Sé lo poco que vale un número de suite. Cualquiera podría decirte que el correo se desvía. Las direcciones se extraen, se venden y las reutilizan extraños a 1000 millas de distancia, y un solo punto de datos es un rumor, no un caso.
Cuento con que las cosas sean demostrables. Una coincidencia es una historia que te cuentas a ti misma cuando tienes miedo. Pero también conocía a mi hermana. Y sabía que de todas las personas vivas, Jessica era la que tenía mi número de seguro social escrito en un viejo formulario de impuestos en un cajón. Porque hace años, cuando tenía 22 años y estaba aterrorizada por el IRS, la había dejado ayudarme a presentar la declaración, y la había visto copiar mis números con su letra rizada y decir, no te preocupes, yo te cubro. Así que, antes de llamarla, y esta es la pieza que tienes que recordar porque es todo el sobre, hice 3 cosas en un orden muy específico y las hice mientras mi café aún estaba caliente. No llamé primero a mi madre, aunque cada célula de mi cuerpo quería hacerlo. No llamé a Jessica y grité. No hice lo que toda mi familia esperaba que hiciera, que era absorberlo en silencio, asumir la pérdida y arreglármelas. La primera cosa que hice fue abrir mi computadora portátil y entrar en identitytheft.gov, el sitio federal real. Y me senté en el suelo y presenté un informe paso a paso, listando las 6 cuentas por prestamista, número y saldo. Genera algo llamado informe de robo de identidad de la FTC y un plan de recuperación. Y los imprimí ambos. La segunda cosa que hice fue llamar a las 3 agencias de crédito y colocar una alerta de fraude y luego un congelamiento de seguridad completo en mi archivo para que no se pudiera abrir una cuenta más a mi nombre mientras luchaba y para que cualquiera que lo intentara fuera un nuevo hecho fechado. Irrastreable. La tercera cosa que hice fue conducir a la oficina no de emergencia de la policía de Tucson de camino a un turno y presentar un informe y salir con un número de caso. Porque, según las leyes de fraude, un informe policial y una declaración jurada de la FTC juntos son los 2 documentos que obligan a un banco a investigar realmente en lugar de no hacer nada educadamente. 3 cosas, un informe federal, un congelamiento en las 3 agencias, un número de caso policial. Nada de esto fue inteligente. Todo fue simplemente el papeleo aburrido y poco glamoroso que una mujer asustada y cuidadosa hace en la encimera de su propia cocina. Y te estoy diciendo el orden exacto porque todo lo que me salvó después surgió de esos 3 actos ordinarios y nada cayó del cielo. Entonces, y solo entonces, llamé a Jessica y ella se rió y le dije que revisara su buzón. Y ya conoces esa parte. Pero necesito que la conozcas antes de que decidas lo que se merecía. Porque si te digo el final ahora, te imaginarás un dibujo animado. Y Jessica nunca fue un dibujo animado. Ese era todo el problema. Mi hermana es 3 años mayor que yo. Y durante la mayor parte de mi infancia, ella fue el hijo alrededor del cual el resto de nosotros orbitábamos en silencio. No es amargura. Es solo el informe meteorológico de la casa en la que crecí. Jessica era la guapa, la graciosa, la que podía entrar en una habitación de extraños y salir con sus números de teléfono y las llaves de su coche. Nuestra madre, Diane, nos amaba a las 2. No fingiré lo contrario. Pero amaba a Jessica como se ama un fuego artificial, con toda la cara hacia arriba, rezando para que nunca bajara. Y a mí, me amaba como se ama un detector de humo, agradecida de que esté ahí, molesta cuando se dispara. Yo era la que limpiaba después del espectáculo. Cuando Jessica destrozó el coche a los 19 años, yo fui la que se quedó en espera con la compañía de seguros. Cuando el primer negocio de Jessica fracasó, hubo una línea de velas, luego algo de planificación de eventos tipo boutique, luego algo que llamó una marca de bienestar, yo fui la que a los 22 desenredó los recibos para que los números al menos dejaran de gritar. Y cuando finalmente consiguió un trabajo asalariado real en una firma de contabilidad y teneduría de libros en Scottsdale llamada Ellsworth Pace, toda la familia exhaló como si la hubieran curado de algo. Jessica lo tenía todo arreglado ahora. Jessica tenía un número de suite. Y recuerdo pensar con una calidez de la que casi me avergüenzo ahora, bien. Ella estará bien. Ya no necesita que le arregle las cosas. Lo había entendido exactamente al revés. Ella no necesitaba que le arreglara las cosas. Me necesitaba para ser algo que pudiera romper. Así que, déjame contarte lo que pasó después de que colgué. Porque revisa tu buzón, no fue el final de la historia. Fue la clavija saliendo de la granada. Jessica no me devolvió la llamada ese día. Eso fue lo primero que me asustó, honestamente, porque Jessica siempre devolvía la llamada, generalmente para explicar por qué lo que sea que saliera mal era de alguna manera culpa de la persona a la que le había pasado.
El silencio de Jessica era como el océano alejándose de la playa. Significaba que algo se estaba gestando en algún lugar más allá de donde podía ver. En cambio, mi madre llamó. 4 horas después, justo cuando estaba llegando al estacionamiento del hospital para mi turno, todavía en la oscuridad, el frío del desierto, como solo el desierto se enfría. Y la voz de mi madre hacía lo que solía hacer, lo suave y decepcionado, lo que me funcionaba cada vez. Ashley, dijo, cariño, ¿qué le dijiste a tu hermana? No, ¿estás bien? Nadie te robó la identidad. Eso es terrible. No, estás a punto de perder tu casa. ¿Qué le dijiste a tu hermana? Como si yo fuera el evento climático. Como si yo fuera lo que había salido mal en la familia esa mañana. Mamá, dije, y puse mi voz tan plana y firme como la que uso a las 3 de la mañana cuando una familia se desmorona en una sala de espera. 6 tarjetas de crédito fueron abiertas a mi nombre. $79,000. Perdí el condominio. Mamá, el cierre ha sido cancelado. Alguien robó mi identidad. Y hubo una pausa. Y en esa pausa, escuché toda mi infancia. Y luego mi madre dijo lo que me dijo exactamente de qué lado de esto ya había elegido antes de escuchar un solo hecho. Jessica dijo, ¿la estás acusando? Ella está fuera de sí, Ashley. Está llorando. No puedes simplemente lanzarle algo así a tu hermana. ¿Sabes cómo se pone? ¿Sabes cómo se pone? Jessica, en las 4 horas desde que colgué, ya había llamado a nuestra madre, ya se había presentado como la víctima de mi acusación, ya había llegado primero con su versión, como llegaba primero con todo. Tampoco me había preguntado si yo estaba bien. Había pasado esas 4 horas no arreglando lo que había hecho, sino manejando la historia de ello. Y quiero que notes algo porque importa más tarde. Yo no la había acusado en esa llamada telefónica. Nunca dije la palabra tú. Dije, revisa tu buzón. La única forma en que Jessica podría haber sabido que había algo por lo que estar fuera de sí era si ya sabía exactamente lo que habría en ese buzón. Una persona inocente escucha, revisa tu buzón, y piensa, eso es raro. Una persona culpable lo escucha y comienza a llorar con mamá. No le dije nada de eso a mi madre. Tenía un turno de 12 horas que comenzaba en 9 minutos, 2 pacientes con ventiladores y uno con un goteo que necesitaba ser vigilado como un halcón. Y he aprendido que no se gana una guerra parado en un estacionamiento en el frío. Así que dije, tengo que ir a trabajar, mamá. Te amo. Por favor, no firmes nada ni aceptes nada en mi nombre. Y colgué y entré al hospital. Y fiché y pasé por 3 juegos de puertas, cada una registrando el minuto exacto en que pasaba. Y aún no entendía que esos registros de entrada estaban a punto de convertirse en lo más valioso que poseía. Esa fue la noche en que empecé a guardar las fechas. Quiero explicar lo que quiero decir porque aquí es donde mucha gente esperaría que hiciera algo dramático y no lo hice. No contraté a un investigador privado. No tengo un abrigo. Lo que hice en mi hora de almuerzo a las 3 de la mañana, sentada en la sala de descanso con un café de máquina expendedora y una barra de granola, fue abrir las notas de mi teléfono y comenzar a escribir una línea de tiempo. Fría, aburrida, factual. La fecha en que se abrió cada una de las 6 cuentas según lo que me había leído Olivia. Y al lado de cada fecha, de mi horario de trabajo, que podía sacar de la aplicación de personal del hospital, lo que había estado haciendo. Y ahí fue cuando noté lo primero, la tarjeta de viaje, la grande con el número de suite de Jessica. Tenía una serie de cargos que tendría que ver en los extractos completos, pero Olivia había mencionado que la cuenta se abrió un jueves en otoño. Ese jueves, según la aplicación, yo había trabajado un turno de noche de 12 horas en Tucson. Mi credencial me mostraría entrando por las puertas de la UCI a las 6:52 de esa tarde y saliendo de nuevo a las 7:20 de la mañana siguiente. De Tucson a Scottsdale hay 120 millas. No hay ninguna versión de ese jueves en la que conduje 2 horas al norte, entré a un banco, abrí una tarjeta de crédito en persona y conduje 2 horas de regreso a tiempo para intubar a un hombre a medianoche. Me senté en esa sala de descanso y sentí que algo se movía en mi pecho. Y ya no era miedo. Era lo opuesto al miedo.
Era la calma fría y específica que siento cuando un paciente está en crisis y de repente el ruido desaparece y puedo ver exactamente qué hacer a continuación porque me di cuenta de que no era una víctima indefensa de una historia que no podía probar. Era una trabajadora por turnos en un hospital, lo que significaba que toda mi vida, hasta el minuto, estaba documentada por un sistema de credenciales, un reloj de control de horario, una aplicación de personal y una computadora de dispensación de medicamentos que registra cada vez que saco un medicamento. Era posiblemente el peor objetivo de robo de identidad en América porque podía dar cuenta de casi cada hora del año anterior en un registro que no controlaba y no podría haber falsificado. Si alguna de esas 6 tarjetas se hubiera usado en persona o se hubiera abierto en persona una noche en la que yo estaba en el edificio, podría probar que estaba a 120 millas de distancia, sosteniendo la vida de alguien en mis manos. Tengo que ser honesta sobre lo que costaron esas semanas, sin embargo, porque la versión en la que estoy tranquilamente reuniendo documentos como un detective con un cardigan es una mentira. Y esto solo te ayuda si es verdad. Estuve trabajando turnos de noche completos todo el tiempo, 3, a veces 4 de 12 horas a la semana, 11 horas de pie en una unidad donde un punto decimal en el lugar equivocado puede matar a alguien. Y luego, regresando a casa a las 7:30 de la mañana con un teléfono lleno de mensajes de voz de mi madre y cartas de prestamistas y facturas de abogados, y tratando de dormir detrás de cortinas opacas con todo eso gritando en mi pecho. Perdí peso que no tenía que perder. Dejé de comer comida de verdad. Hubo una noche, quizás 3 semanas después, cuando estaba sacando un medicamento y tuve que detenerme y dejarlo y agarrarme al borde del gabinete porque por un segundo mis manos temblaban tan fuerte y mi mente estaba tan lejos, de vuelta en esa encimera de la cocina con el extracto de Meridian, que no estaba segura de poder confiar en mí misma con la dosis. Y eso me aterrorizó más que cualquier cosa que hiciera Jessica porque mis pacientes no se habían apuntado a ser puestos en peligro por mi hermana. Daniel me encontró en el almacén de medicamentos, me echó una mirada y me retiró de los medicamentos de ese paciente por la noche en silencio, sin drama, y lo cubrió. Y después, dijo, no puedes luchar contra ella y seguir tan cansada. Algo tiene que terminar o cometerás un error aquí que no será suyo. Será tuyo. Y tenía razón. Esa fue la noche en que la lucha dejó de ser por principios y comenzó a ser por supervivencia en el sentido más literal. Porque entendí que no podía cargar con esto lenta, silenciosa y para siempre, como había cargado con todo lo que Jessica me había entregado. Si lo alargaba, siendo noble, paciente e infinitamente absorbente, me seguiría a través de esas puertas cerradas y le costaría la vida a un extraño, y entonces sería mío para siempre. Tenía que terminarlo, no lentamente, limpiamente, completamente y pronto, a través de un canal lo suficientemente poderoso como para terminarlo de un solo golpe para poder dejarlo y volver a ser la enfermera que no tiembla. Esa fue la verdadera razón por la que dejé de intentar manejarlo en privado y decidí entregar todo de una vez a las personas cuyo trabajo a tiempo completo era actuar al respecto. No porque fuera valiente, sino porque estaba demasiado cansada para sobrevivir a la versión lenta. Y porque me negué a dejar que el crimen de mi hermana entrara en mi UCI en mis manos. Solo necesitaba los extractos. Y obtener los extractos significaba algo más. Algo en lo que no me había permitido pensar todavía, de pie en ese suelo blando. Porque una vez que tuviera los extractos, no solo vería cuándo se gastó el dinero. Vería dónde fue. Y ya tenía la mala sensación de que el dinero no se había gastado en zapatos. Aquí es un buen lugar para decirlo. Si alguna vez alguien de tu propia sangre te ha mirado a los ojos, te ha mentido y luego te ha retado a hacer algo al respecto, hazme un favor y deja un comentario ahora mismo con la palabra arreglar. Solo esa palabra, porque es lo que me dijo que haría, y quiero ver cuántos de nosotros hemos recibido esa misma frase. Esto ayuda a llegar a la siguiente persona que necesita escuchar cómo termina. Obtener los extractos es donde las leyes de fraude dejaron de ser una abstracción y comenzaron a ser un arma. La mayoría de la gente no lo sabe, y yo solo lo sabía porque había leído todo el plan de recuperación de identitytheft.gov a las 2 de la mañana. Como si fuera un thriller. Según la Ley Federal de Informes de Crédito Justos, si eres víctima de robo de identidad, tienes derecho a exigir a cada empresa que abrió una cuenta fraudulenta a tu nombre la solicitud real y los registros de transacciones, los registros comerciales del propio robo. Les envías tu declaración jurada de la FTC y tu número de informe policial y están legalmente obligados a entregar el rastro documental del crimen cometido con tu nombre. Existe precisamente para que una víctima pueda ver lo que se le hizo.
Así que envié 6 cartas, correo certificado, acuse de recibo, una a cada prestamista, cada una incluyendo una copia de mi informe de robo de identidad de la FTC y mi número de caso policial de Tucson. Cada una exigiendo la solicitud en archivo y el historial completo de los extractos. Las envié de camino a un turno desde la oficina de correos junto al hospital y mantuve los recibos de correo certificado juntos en el parasol del Corolla. Y quiero que notes de nuevo que ni una sola cosa que hice fue inteligente, secreta o dramática. Era una mujer parada en el mostrador de una oficina de correos comprando pegatinas de acuse de recibo. Eso es todo lo que la justicia suele ser. Franqueo y paciencia y negarse a mirar hacia otro lado. La congelación demostró su valía más rápido de lo que esperaba, y la forma en que lo hizo me dijo algo frío sobre el estado mental de Jessica. Aproximadamente 9 días después de que bloqueé las 3 agencias, recibí una alerta automática, del tipo que configuras cuando eres el tipo de persona que lee todo el plan de recuperación a las 2 de la mañana. Un prestamista había enviado una consulta para abrir una nueva cuenta a mi nombre, y había sido denegada automáticamente porque mi archivo estaba congelado. Una 7ª tarjeta. Alguien había intentado abrir una 7ª tarjeta después del colapso de la hipoteca, después de la llamada telefónica, después de que Jessica fuera supuestamente una víctima sollozante de mi cruel acusación. Alguien todavía estaba intentando sacar crédito a mi nombre en ese momento. Me senté con eso durante mucho tiempo porque lo replanteó todo. No se trataba de una mujer que había entrado en pánico una vez hace un año y había cometido un terrible error que ahora lamentaba. Se trataba de una mujer que, incluso mientras lloraba a nuestra madre diciendo que yo estaba destrozando a la familia, seguía buscando mi número de seguridad social como si fuera una cuenta corriente para la que tenía el PIN. Las lágrimas y el robo estaban ocurriendo simultáneamente. Podía llorar con Diane por la tarde y tratar de abrir una tarjeta a mi nombre esa misma noche y no ver ninguna contradicción en ello. Porque en la aritmética de Jessica, yo siempre había sido un recurso, no una persona. Y no te sientes culpable por gastar un recurso. Te sientes molesto cuando deja de funcionar. Pero aquí está la parte que importaba legalmente. Y los ojos de Marcus se iluminaron cuando se lo conté. La consulta denegada tenía fecha. Era un nuevo hecho limpio y fechado, generado después de que yo congelara mi archivo, demostrando que alguien estaba intentando activamente un fraude a mi nombre en tiempo presente. Durante la ventana exacta en la que Jessica afirmó ser una inocente espectadora, una congelación no solo te protege, sino que convierte cada intento futuro en evidencia. Cada puerta que ella intentaba después de eso era una puerta que registraba sus nudillos. Le envié la alerta a Marcus esa mañana y él la agregó al archivo y dijo, acaba de darte una buena. Las personas que son realmente inocentes no siguen tirando de la manija. No respondí porque estaba pensando en la 7ª tarjeta, la que nunca se abrió, y lo cerca que estuve de no congelar mi archivo en absoluto, de simplemente disputar la 6ª y esperar. Si lo hubiera hecho, esa 7ª tarjeta habría pasado, y una 8ª, y mi nombre habría seguido desangrándose durante meses mientras yo estaba ocupada siendo educada. Mientras esperaba que volvieran los extractos, y eso lleva semanas, se hacen los remolones. Es parte del diseño. Jessica hizo su primer movimiento real. Y fue, tengo que admitirlo, uno bueno. Casi funcionó. Me llamó, no para disculparse, sino para ayudar. Era un domingo por la tarde. Acababa de despertarme de mi siesta diurna antes de un turno de noche y la voz de Jessica al teléfono era cálida, triste y razonable. El registro que ella puede alcanzar mejor que nadie que haya conocido. Ashley, dijo, me siento fatal por todo esto. He estado pensando. De hecho, yo me encargo de este tipo de cosas en el trabajo todo el tiempo. Disputas de fraude, cosas de crédito. Es literalmente mi trabajo. ¿Por qué no me envías todo? El informe, los números de cuenta, las cartas, todo. Y déjame encargarme de los bancos por ti. Estás agotada. Estás trabajando turnos dobles. No tienes tiempo para estar esperando al teléfono durante 6 horas. Déjame quitártelo de encima. Déjame arreglarlo por una vez. Déjame ser yo quien lo arregle. Y quiero ser honesta contigo sobre cómo me llegó eso porque si finjo que no estuve tentada, no confiarás en el resto de esta historia. Estuve tentada. No porque le creyera. No entonces.
Estuve tentada porque 30 años de entrenamiento en esa familia me habían cableado para decir que sí cuando Jessica pedía algo con esa voz. Y porque una parte de mí, la parte cansada, la parte que había sido el detector de humo durante 3 décadas, deseaba tanto que el cuento de hadas fuera cierto, deseaba que mi hermana mayor realmente fuera quien me cuidara. Pero yo cuento cosas para ganarme la vida en un sentido, no dinero. Latidos, dosis, la lenta matemática de si un cuerpo está ganando o perdiendo. Y la matemática aquí era simple. Jessica quería que le entregara el informe, los números de cuenta y las cartas. Quería ser el único punto de contacto entre yo y cada institución que pudiera decirme la verdad. Si le enviaba todo, ella podría disputar las disputas. Podría retirar mis reclamaciones a mi nombre. Podría decir a los bancos, oh, mi hermana cometió un error. Por favor, cierren la investigación. Podría hacer que todo el rastro documental se evaporara, y yo le habría entregado los fósforos. Déjame manejarlo no era una oferta de ayuda. Era una solicitud de control de la evidencia. Así que, dije la frase más difícil y fácil de mi vida. Dije, gracias, Jessica. Eso es muy amable, pero ya lo he presentado todo yo misma y el departamento de fraude me dijo que legalmente tengo que ser la única que se comunique con ellos o anulará la reclamación. Lo cual no era del todo cierto, pero era lo suficientemente cierto. Y hizo lo único que necesitaba que hiciera. Cerró la puerta sin dar un portazo. Y escuché en el medio segundo de silencio antes de que recuperara su voz cálida y dijera, claro, claro, lo que necesites. La escuché recalcular. Escuché el sonido de un plan chocando contra una pared. Encontraría otra forma de entrar. Sabía que lo haría, pero no entraría por mí. Ella probó la ruta directa 4 días después. Yo estaba durmiendo. Dormía de día, con cortinas opacas, las horas sagradas e inconscientes que una trabajadora de turno de noche cuida como un recién nacido, cuando alguien empezó a llamar a la puerta de mi estudio y luego a golpear más fuerte. Y luego era la voz de Jessica a través de la madera diciendo mi nombre, diciendo, Ashley, sé que estás en casa. Tu coche está aquí. Solo quiero hablar, por favor. Había conducido todo el camino, 2 horas desde Scottsdale, sin previo aviso, en un día que de alguna manera sabía que estaría durmiendo. Me quedé al otro lado de esa puerta en camiseta con el corazón latiendo. Y no la abrí. Y quiero decirte por qué. Porque es la disciplina de la que dependía todo. No había nada que pudiera decirme en persona que me ayudara y 100 cosas que podría hacer que me harían daño. Podría hacerme gritar y luego describirlo como una amenaza. Podría hacerme admitir que había presentado una denuncia policial y usarlo. Podría escanear mi apartamento con esos ojos rápidos y averiguar dónde guardaba los recibos certificados y las copias de los extractos. Había venido a reabrir un canal y mi estrategia entera era que el canal estaba cerrado. Así que llamé a través de la puerta, tranquila como una cabecera de cama. No puedo hablar ahora, Jessica. Cualquier cosa que necesites decir, puedes decírsela a mi abogado. Y hubo un silencio. Y luego su voz cambió, dejó de suplicar, se volvió plana y baja, y dijo una frase que nunca he olvidado. Dijo, ¿de verdad vas a hacerle esto a tu propia familia por dinero? Y casi me reí, de pie en la oscuridad de mi habitación con cortinas, porque ahí estaba de nuevo, la aritmética que había regido toda nuestra vida. Era mío cuando yo limpiaba sus desastres, y era nuestro en el segundo en que me negué a hacerlo. No respondí. La oí quedarse allí un largo minuto y luego oí sus tacones en el pasillo de hormigón y luego su coche. Y me deslicé por la parte trasera de la puerta y me senté en el suelo y temblé un rato. Y luego me levanté e hice copias de todo lo que poseía y puse un juego en una carpeta en el hospital en mi taquilla y envié otro a la oficina de Marcus porque acababa de enterarme de que Jessica ahora sabía dónde vivía y cómo programar mi sueño. Y nunca más iba a guardar la única copia de nada en un lugar al que mi hermana pudiera llegar. Lo que aún no sabía, lo que todavía estaba en 6 sobres haciendo su lento camino a través del correo, era que el verdadero problema de Jessica era mucho más grande que mis $79,000. Mi deuda nunca fue el punto. Mi deuda fue la tapadera. El primer extracto regresó 18 días después. Era la tarjeta de la tienda, una de las más pequeñas, y era gruesa, 40 páginas de historial de transacciones.
Y me senté en la encimera de mi cocina una mañana después de un turno, todavía en mi uniforme, y leí cada línea como leo una tabla de un paciente que temo perder. Y la mayor parte era exactamente lo que esperarías de alguien que usa una tarjeta fraudulenta. Electrónica, tarjetas de regalo, muchas tarjetas de regalo, que es una forma clásica de convertir el crédito robado en valor limpio e irrastreable. Pero luego, casi al final, había un conjunto de transacciones que no encajaban en el patrón, y fue lo único que mi vida particular me había preparado para notar. Hubo 4 grandes transacciones de transferencia de saldo y cheques de conveniencia. Dinero sacado de la tarjeta no como compras, sino como efectivo escrito como cheques depositados en otro lugar y en una tarjeta fraudulenta. Claro, eso sucede. Pero las líneas de los memorandos, las pequeñas descripciones que imprime el banco, tenían un nombre de beneficiario en 2 de ellas, un nombre de empresa, una empresa a la que se había emitido el cheque, Meridian Stoneworks LLC. Y yo conocía ese nombre. Necesito que entiendas cómo lo supe porque este es el eje sobre el que gira toda la historia. Y no te insultaré fingiendo que fue una suposición afortunada. 2 años antes de todo esto, cuando Jessica todavía intentaba hacerme creer que amaba su trabajo, habíamos tenido una de nuestras raras buenas noches, una botella de vino en su balcón, y se había quejado durante 1 hora de un cliente de la firma. Un contratista de piedra y azulejos, una molestia, dijo, porque el dueño era viejo y descuidado y nunca revisaba sus propios libros y le entregaba todo a la firma y simplemente confiaba en ellos con todo. Meridian, había dicho, poniendo los ojos en blanco, rellenando su copa. El viejo ni siquiera abre sus extractos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Recordé el gesto de poner los ojos en blanco. Recordé el desprecio exacto en él. El desprecio de una persona que mira una puerta abierta. Y ahora, en una tarjeta de crédito abierta fraudulentamente a mi nombre, había cheques girados a Meridian Stoneworks LLC. Dejé el extracto, y me quedé muy quieta, y hice lo que hago en el trabajo cuando me doy cuenta de que los números de un paciente me están contando una historia mucho peor que la de la tabla. Me obligué a decir la versión fea en voz alta en la cocina vacía, solo para escuchar si se sostenía. Mi hermana abrió tarjetas de crédito a mi nombre. Usó una de ellas para girar cheques a un cliente de su propia firma. ¿Por qué un ladrón usaría crédito robado para pagar dinero al cliente de su propio empleador? Y la respuesta, cuando llegó, me hizo levantarme y caminar hacia el fregadero y agarrarme al borde porque era mucho más grande y mucho peor de lo que me había permitido imaginar. Ella no le estaba pagando a Meridian. Le estaba pagando a Meridian. Estaba cubriendo un agujero. En algún lugar de los libros que llevaba para ese viejo que nunca abría sus propios extractos, faltaba dinero, su dinero que se suponía que ella debía salvaguardar. Y ahora necesitaba devolver parte de él antes de que una auditoría o una declaración de impuestos o el único pariente sobrio del viejo se diera cuenta. Y no lo tenía, porque si lo hubiera tenido, no lo habría tomado. Así que, había fabricado dinero de la única manera que una persona desesperada con acceso a un número de seguridad social puede hacerlo. Había abierto crédito a nombre de su cuidadosa hermanita, había sacado dinero en efectivo de él y lo había usado para tapar la fuga en el barco que ella misma estaba hundiendo. No era solo una víctima de robo de identidad. Yo era la garantía del desfalco de mi hermana. Mi nombre era el préstamo que ella había tomado contra su propio crimen. Y aquí está la parte que me heló las manos en el fregadero, la parte que convirtió esto de una traición familiar en algo con esposas. Si eso alguna vez se desmoronaba, si la firma encontraba el agujero, si se auditaban los libros del viejo, el rastro documental mostraría dinero fluyendo de cuentas abiertas a nombre de Ashley Prescott a cheques a la cuenta de un cliente en un patrón que se parece exactamente a cuyo nombre está en las cuentas. No el de Jessica, el mío, mi seguro social, mi fecha de nacimiento, el apellido de soltera de mi madre en la pregunta de seguridad. Si Jessica caía por desfalco, la historia más natural del mundo, la historia que la evidencia prácticamente escribía por sí misma, era que su tranquila y cuidadosa hermana enfermera había estado involucrada, que yo había abierto las tarjetas, que la había ayudado a mover el dinero. Ella no solo había robado mi crédito. Había construido una versión de los acontecimientos en la que, cuando todo estallara, yo estaría en el punto cero sosteniendo el cable. Ese fue el punto medio. Ese fue el momento en que el suelo dejó de caer. Y entendí que tenía 2 opciones y solo 2.
Podía guardar silencio. Podía asumirlo 79,000, luchar contra ello lenta y privadamente como un simple robo de identidad, nunca mencionar a Meridian, nunca tirar del hilo, proteger a mi hermana como la había protegido toda mi vida, y rezar para que el desfalco nunca saliera a la luz, ser el detector de humo. Arreglármelas como me había dicho que lo haría. O podía dejar de ser lo que absorbe el daño y empezar a ser lo que lo documenta y lo envía a través de los canales oficiales a las personas exactas cuyo trabajo es actuar al respecto antes de que se disparara por su propia cuenta de una manera en la que yo fuera la que atrapara. Me quedé en ese fregadero mucho tiempo. Y luego hice lo más aterrador que he hecho que no implicara un desfibrilador. Decidí dejar de protegerla, no para castigarla, sino para sobrevivir a ella. Porque aquí está lo que nadie en mi familia nunca entendió de ser la cuidadosa. La cuidadosa no es débil. La cuidadosa simplemente está esperando. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue buscar un abogado. Y quiero ser específica sobre esto porque importa. No salí en televisión. No confronté a nadie. Concerté una cita con un abogado de protección al consumidor y fraude llamado Marcus Hall, un hombre cansado y preciso con gafas de lectura en la cabeza. Y pagué 1 hora de su tiempo con el dinero del pago inicial que ya no tenía para usar. Y le expuse todo en la mesa de su sala de conferencias. El informe de la FTC, el número de caso policial, los congelamientos de las agencias de crédito, los recibos de correo certificado, el extracto de la tarjeta de la tienda con Meridian Stoneworks LLC impreso en la línea del memo, y mi cronología, la aburrida de mi teléfono. Haciendo coincidir las fechas de apertura de cuentas y las fechas de los cargos con mis registros de credenciales. Marcus Hall lo escuchó todo sin decir una palabra. Y luego se quitó las gafas de la cabeza y las limpió lentamente con la camisa, lo que, según aprendería, era lo que hacía cuando estaba a punto de decirte algo serio. Y dijo: Señorita Prescott, necesito que entienda 2 cosas. La primera es que se encuentra en una posición mucho más fuerte de lo que cree porque hizo el papeleo en el orden correcto y lo hizo pronto. Y eso es raro y va a importar. La segunda es que está en más peligro de lo que piensa y no tiene nada que ver con la deuda. Dio un golpecito en el extracto, en la línea que decía Meridian Stoneworks LLC. Esto, dijo, no es una pelea que usted deba tener con su hermana. Esta es una pelea para el departamento de cumplimiento de su firma, para su aseguradora de responsabilidad profesional, y muy posiblemente para un contable forense con su hermana. Lo más peligroso que puede hacer es intentar ser usted quien la confronte o quien la acuse porque entonces se convierte en una disputa familiar. Él dijo, ella dijo, y las disputas familiares son exactamente la niebla en la que sobrevive algo así. Lo que lo termina no es que usted hable en voz alta. Lo que lo termina es que usted sea un conjunto de documentos presentados a través del canal correcto que un oficial de cumplimiento está legalmente obligado a investigar. Y esa fue toda la estrategia. Y nunca he olvidado cómo lo dijo. No se gana siendo ruidoso. Se gana siendo innegable y luego entregando lo innegable a la única oficina que no puede mirar para otro lado. Lo construimos durante las siguientes semanas y fue lo menos dramático y lo más poderoso de lo que he formado parte. Los extractos regresaron uno a la vez en su cruel horario y cada uno era una pequeña herida fresca y una pequeña pieza de armadura fresca al mismo tiempo. Y leí cada uno en la encimera de mi cocina después de un turno, todavía en mi uniforme, como te he dicho que leo una tabla. La línea de avance de efectivo llegó en segundo lugar, y era casi todo cheques de conveniencia, grandes números redondos, la forma más rápida de convertir un límite de crédito en dinero líquido. Y 2 de ellos se liquidaron en el mismo patrón intermediario que había visto en la tarjeta de la tienda. Dinero que entra, dinero que sale, llegando cerca de un cliente. La tarjeta de viaje llegó en tercer lugar, la grande, $31,000. Y fue la que me hizo quedarme muy quieta porque entre el blanqueo y las tarjetas de regalo había cargos que podía fechar exactamente, transacciones con tarjeta presente en una sucursal y en comercios del condado de Maricopa por las noches. Mi aplicación de personal decía en blanco y negro que yo estaba en una UCI cerrada en el condado de Pima. La tarjeta minorista llegó en cuarto lugar y era casi aburrida, casi triste, una cortina de humo de compras ordinarias destinadas a hacer que la cuenta pareciera la tarjeta real de una persona real. Lo que me dijo que ella entendía exactamente cómo funcionan las investigaciones de fraude y había intentado construir un camuflaje.
La quinta y la sexta llegaron en la misma semana, ambas delgadas, ambas en su mayoría efectivo retirado rápidamente y temprano. Abiertas, creo, cuando el pánico la golpeó por primera vez antes de que se sofisticara al respecto. 6 extractos, 6 ventanas a un mismo año, el año en que mi hermana había estado sangrando silenciosamente mi nombre para tapar un agujero que había hecho en la cuenta de otra persona. Todo mientras le decía a nuestra madre que yo era la que no se podía confiar. Y aquí está lo que me tranquilizó cada vez que mis manos querían temblar. Ya no era mi palabra. Eran los propios registros del banco impresos con la propia tinta del banco, y ninguna actuación en ninguna mesa de cena podía editar una sola línea de ello. El patrón se mantuvo y se hizo más claro. Más cheques de conveniencia, más tarjetas de regalo para blanquear el resto, y en la tarjeta de viaje, 2 pagos más que se dirigían hacia Meridian, y uno hacia un segundo nombre de cliente que no reconocí. Pero Marcus lo señaló inmediatamente porque un segundo cliente significaba que no era un pánico único. Esto era una práctica. Jessica lo había hecho antes. Jessica lo iba a hacer de nuevo. El segundo nombre del cliente me guiñó un ojo. Así que hice lo aburrido, lo que mi trabajo me había enseñado a hacer cuando un número no se quedaba quieto. Busqué la fuente con cuidado sin cruzar nunca una línea que tendría que explicar más tarde. Marcus fue muy claro sobre la línea. No debía contactar a ninguna de las 2 empresas. No debía jugar a ser detective. No debía hacer nada que un abogado defensor pudiera llamar acoso o interferencia. Mi único trabajo, dijo, era ser una víctima limpia que recibía registros y los entregaba. Así que me quedé dentro de esa línea. Y dentro de ella, todavía encontré lo que necesitaba porque el segundo nombre, una pequeña empresa de jardinería llamada Sonorin Verde, resultó ser público de la manera más ordinaria. Estaba en la página de testimonios de clientes del propio sitio web de Ellsworth Pace. La firma de mi hermana anunciaba a Meridian Stoneworks y Sonorin Verde como clientes, ahí mismo con pequeños logotipos para que cualquiera los viera. 2 de las empresas cuyo dinero fluía a través de tarjetas abiertas a mi nombre eran clientes cuyos libros mi hermana llevaba personalmente. Eso no era una coincidencia que se pudiera desechar en una niebla de sentimientos familiares. Eso era un patrón con una dirección de retorno. Le presenté eso a Marcus en nuestra segunda reunión, y le cambió la expresión. Hasta entonces, lo había tratado como un caso sólido de robo de identidad con una coartada inusualmente limpia, ganable, pero primero una tragedia familiar y luego un crimen. Cuando puse la impresión del sitio web junto a los 2 extractos y las líneas de los memorandos coincidían con la lista de clientes, se quedó en silencio como lo hacía antes de decir algo serio y se limpió las gafas y dijo, «Está bien, esto no es una hermana que le robó a su hermana. Esto es una malversación de fondos en una firma y su identidad es el instrumento, lo que significa que tiene una influencia que no quiere y responsabilidades que no pidió». Le pregunté cuáles eran las responsabilidades y dijo lo que me mantuvo despierta las siguientes 3 noches. Si se tomó dinero de cuentas fiduciarias de clientes y finalmente sale a la luz, y estas cosas salen a la luz, Ashley, casi siempre lo hacen, cualquiera que lo supiera y guardara silencio para proteger a la persona que lo hizo empieza a parecer un participante. Ahora mismo usted es una víctima. El día que conozca la forma del crimen y decida ocultarlo para salvar a su hermana es el día en que dejará de ser solo una víctima. No le digo esto para asustarla. Se lo digo para que, si decide protegerla, lo haga con los ojos abiertos, sabiendo lo que se ofrece a cargar. Él estaba, sin decirlo, describiendo el túnel exacto en el que Jessica me había metido. Porque piensa en lo que su oferta de déjame manejarlo realmente era vista desde aquí. Si le hubiera entregado el informe y los números de cuenta y la hubiera dejado lidiar con los bancos, no solo habría hecho desaparecer mis disputas. Me habría hecho cómplice. Una mujer que entregó todo su papeleo de fraude a la misma persona a la que el papeleo señalaba y dejó que esa persona lo manejara. Habría pintado mis huellas dactilares en el encubrimiento. La trampa no era solo la deuda. La trampa era un papel. La hermanita ayudando discretamente a la hermana mayor a limpiar un desastre. Justo hasta que el desastre se convirtió en un delito grave y la hermanita estaba dentro de él. Todo en mí que había querido decirle que sí por amor y costumbre y agotamiento había sido la palanca exacta que ella estaba tirando. No necesitaba mi dinero. Necesitaba mi consentimiento. Lo había necesitado toda mi vida.
Y esta era solo la mayor retirada que había intentado hacer. Esa fue la noche en que dejé de lamentar a la hermana que creía tener y empecé a proteger a la mujer que realmente era. Le dije a Marcus que preparara el expediente para las 2 audiencias que realmente podían actuar al respecto, los bancos por la deuda y la función de cumplimiento de la empresa por el crimen, y que me mantuviera personalmente completamente fuera de la acusación. Hazme un conjunto de documentos, le dije, haciéndole eco de sus propias palabras, y casi sonrió. Hazme lo menos dramático de la habitación. Dijo que esa era, profesionalmente hablando, la instrucción más inteligente que un cliente le había dado en años porque los jurados y los investigadores e incluso los padres furiosos pueden desestimar a una persona, pero les resulta muy difícil desestimar un montón de registros propios de un banco. Limpios, fechados y con referencias cruzadas. Y cada cargo fraudulento, cada transacción con tarjeta presente, la cotejamos con mis registros de credenciales y reloj de control, que mi supervisora de enfermería, después de que le expliqué la situación, y ella se quedó callada y luego furiosa en mi nombre. Me imprimió en papel con membrete del hospital un registro oficial de asistencia que mostraba que en las noches en que 3 de esas tarjetas fueron abiertas o usadas en persona en el condado de Maricopa, yo había entrado con mi credencial en una UCI del condado de Pima y no había salido durante 12 horas. 120 millas de desierto entre el crimen y yo, documentado por un sistema que no podría haber manipulado si hubiera querido, notariado por el simple hecho de la tarjeta de control de tiempo de una mujer trabajadora. Marcus lo llamó la coartada más limpia que había visto en 15 años. La mayoría de la gente, dijo, no puede probar dónde estaba un jueves cualquiera hace 8 meses. Tú puedes probar dónde estabas al minuto, y puedes probarlo con un registro que no controlas. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Y pensé en todas las noches que había resentido esa credencial. La forma en que me rastreaba, me fichaba, poseía mis minutos. Y casi me reí. La correa era la coartada. Lo que había contado cada una de mis horas era ahora lo que me devolvería la vida. Quiero ser honesta en que no todo fue sobre ruedas. Porque si te dejo creer que los bancos simplemente se echaron atrás en el momento en que agité una declaración jurada, te estaría vendiendo un cuento de hadas. Y esta historia solo significa algo si es verdad. Uno de los 6 prestamistas, la tarjeta de viaje, la grande, la que tenía el número de suite de Jessica, me presentó batalla. Su investigador de fraude, un hombre con voz aburrida y escéptica llamado, y no bromeo, el señor Free, esencialmente me trató como una sospechosa. Señaló que la cuenta había usado mi número de seguro social correcto, mi fecha de nacimiento correcta y la respuesta correcta al apellido de soltera de mi madre, lo que, dijo, en su experiencia indicaba familiaridad, una palabra en la que se apoyó como si fuera una condena. Implicó, sin decirlo del todo, que la gente a veces abre tarjetas, las agota y luego grita fraude cuando llega la factura. Me preguntó con un tono que nunca olvidaré si alguien en mi casa o familia podría haber tenido acceso a mi información. Y cuando dije que sí, mi hermana, de hecho suspiró como si hubiera confirmado algo. Como si un fraude familiar fuera un dolor de cabeza que preferiría que yo me comiera antes que desenredarlo. Durante aproximadamente una semana, esa tarjeta se quedó ahí, y la postura del banco era que yo era responsable de $31,000. Y me quedé despierta haciendo los terribles cálculos de lo que significaría perder esa pelea. Lo que lo cambió no fue la pasión. Fue el papel. Marcus le envió al señor Free lo único con lo que la familiaridad no podía discutir, mi registro de asistencia hospitalaria que mostraba que el día en que esa tarjeta se abrió en persona en una sucursal en Scottsdale. Yo había fichado en una UCI del condado de Pima a las 6:51 de la tarde y no había fichado hasta la mañana siguiente, corroborado por los registros de dispensación de medicamentos que me registraban sacando medicamentos para 2 pacientes a las 9:40 de la noche y 1:15 de la madrugada. A 20 millas de distancia en una unidad cerrada con una credencial, un reloj de control de horario y un gabinete de narcóticos computarizado, todo de acuerdo independientemente en que yo no podría haber estado en la ventanilla de ese cajero. La familiaridad es una sospecha. Un fichaje de credencial es un hecho. La siguiente carta del señor Free tenía 2 frases y bloqueaba el saldo completo. He pensado muchas veces desde entonces en lo cerca que estuvo, en lo fácil que una mujer cansada con una buena coartada que no podía probar habría sido simplemente aplastada y obligada a pagar. Y en cómo la única razón por la que no lo fui es que toda mi vida laboral estaba documentada por sistemas que no controlaba.
La mayoría de las víctimas no tienen eso. La mayoría de las víctimas tienen su palabra contra la máquina. Pude conservar mi casa porque pasé 10 años dejando que una credencial contara mis minutos. Y nunca más llamaré a esa vigilancia sin llamarla también lo que me salvó. Mientras tanto, Jessica no estaba ociosa. Aquí es donde se puso feo de la forma en que solo la familia puede ponerse fea. Y necesito contarte la verdad al respecto, incluyendo las partes en las que funcionó porque te prometí que casi acaba conmigo. Cuando no pudo entrar a través de mí, fue a través de mi madre y a través de mi padre. Y empezó a reescribir la historia con ellos como audiencia. La historia se convirtió en esto: Ashley está teniendo una crisis. Ashley siempre ha estado celosa de Jessica. Ashley perdió una casa que realmente no podía permitirse, y ahora está culpando a su hermana por ello porque no puede afrontar su propio fracaso. Jessica lloraba en las cenas de los domingos a las que no asistía. Jessica decía cosas como: simplemente no entiendo qué le hice para que me odiara tanto, con una voz que podía escuchar incluso en el relato. Y mis padres, que habían pasado 30 años eligiendo los fuegos artificiales en lugar del detector de humo, la eligieron de nuevo. Hubo una cena en medio de todo esto en la que todavía pienso porque fue lo más cerca que estuve de romper y porque me enseñó la diferencia entre ganar una discusión y ganar. Mi madre me pidió que fuera, suplicó de verdad, en nombre de la familia, una cena solo para hablarlo como adultos. Y contra todos mis instintos, fui, porque todavía era, incluso entonces, la hija que aparece. Conduje las 2 horas hasta la casa de mis padres después de un turno de noche sin dormir, y me senté en la mesa donde había crecido, y vi a mi hermana interpretar el dolor con una habilidad que me habría impresionado si no hubiera estado dirigida a mi garganta. Jessica lloró a petición. Dijo que me había perdonado, lo cual fue una obra maestra porque solo puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño. Así que la mera palabra me reescribió como la agresora antes de que yo dijera nada. Dijo que estaba preocupada por mí, que había estado bajo tanto estrés con los dobles y la casa fallida que se preguntaba si estaba durmiendo, si tal vez debería hablar con alguien. Mi madre asintió. Mi padre miró su plato y luego Jessica se acercó a la mesa y puso su mano sobre la mía. Mi mano. La que no había firmado nada. La que firmaría 41 páginas limpias en una escritura meses después. Y dijo suavemente, tan dulcemente para el beneficio de la habitación: solo quiero recuperar a mi hermana. No me importa el dinero. Lo pagaré. Haré que desaparezca. Solo quiero que volvamos a ser una familia. Y vi los ojos de mi madre llenarse y entendí que en ese momento, en esa mesa, Jessica había ganado. La actuación fue impecable. Si levantaba la voz, probaría que era inestable. Si exponía los cheques de Meridian, sería yo quien llevaría la fealdad a la mesa, la que no podía dejarlo pasar. No había ningún movimiento que pudiera hacer en esa habitación que no me hiciera perder. Así que, hice el único movimiento que gana una habitación así, que es no hacer ningún movimiento. Dije: gracias por la cena, mamá. Dije: los quiero a todos. No me defendí. No acusé a nadie. No busqué los hechos que estaban en la oficina de un abogado a 90 minutos de distancia. Les dejé pensar que me habían calmado. Dejé que Jessica creyera que su mano sobre la mía había funcionado, que yo me estaba rindiendo, que el detector de humo había sido reiniciado, porque finalmente había comprendido lo que tardé 29 años en aprender. No puedes ganar contra un artista dando una mejor actuación. Ganas negándote a actuar y asegurándote de que la rendición de cuentas ocurra en un lugar donde una actuación no tiene valor. En una oficina de cumplimiento, en la unidad de fraude de un banco, en un archivo donde ninguna cantidad de llanto mueve los números ni un solo decimal. Conduje a casa 2 horas en la oscuridad, y lloré todo el camino, y se sintió como perder. Y en realidad fue el momento en que decidí dejar de permitir que la pelea ocurriera, en cualquier lugar donde Jessica pudiera salirse con la suya con una actuación. No volvería a discutir con ella. Simplemente documentaría y enviaría por correo y dejaría que los papeles hablaran en el único idioma que ella no podía falsificar. Mi madre me dejó un mensaje de voz unos días después de esa cena, y todavía lo tengo. En él decía con una voz temblorosa de dolor real: ya no sé quién eres, Ashley. Tu hermana nunca haría esto. Estás destrozando a esta familia por un error de papeleo.
Y espero que te valga la pena. Por un error de papeleo. $79,000 de deuda y un desfalco blanqueado. Y mi propia madre lo llamó un error de papeleo porque Jessica había llegado primero, como siempre llegaba primero. Quiero decirte que no dolió. Casi me destrozó. Hubo una noche después de ese mensaje de voz en la que me senté en el suelo de mi estudio en la oscuridad y estuve a punto de llamar a Marcus y decirle que parara. Decirle que no podía hacerlo. Que preferiría asumir $80,000 a mi buen nombre que perder a toda mi familia. Porque ese era el precio real y Jessica lo sabía. Y por eso lo había elegido. Había apostado toda su defensa a una cosa, que los amaba demasiado como para que me creyeran, y que estaba demasiado cansada, demasiado amable y demasiado entrenada para absorber el golpe como para hacerla pagar por ello. Me había conocido toda mi vida. Estaba apostando por la persona que siempre había conocido. Simplemente no había actualizado su archivo sobre mí. Porque la mujer contra la que apostaba era una mujer que anota la hora de la muerte con una letra firme porque alguien en la habitación tiene que ser el que no mira para otro lado. Robert murió la misma semana en que llegó ese mensaje de voz. Ocurrió en mi turno a las 4:12 de la mañana. La forma lenta e inevitable que había estado viendo venir durante 2 semanas. Y Emily estaba allí porque Emily siempre estaba allí. Se había quedado dormida en la silla junto a su cama con las manos aún alrededor de las suyas. Y la desperté suavemente cuando el monitor comenzó a decirme lo que estaba a punto de suceder y ella se mantuvo entera como lo hacen las personas que se han estado preparando en silencio durante meses. La otra hija, la que llamó para quejarse, la que manejaba la historia desde otro estado, no llegó a tiempo. Y vi a Emily llamarla después y decírselo. Y vi a Emily absorber incluso en ese momento, incluso de pie sobre su padre muerto, el dolor de su hermana y las acusaciones de su hermana. Deberías haberme llamado antes. ¿Por qué las enfermeras no hicieron más? Siempre tienes que ser la mártir. Y Emily simplemente dijo, lo sé. Lo siento. Él está en paz ahora. Absorbiéndolo, limpiando la historia, siendo la que hizo el trabajo y también asumió la culpa. Y de pie en esa habitación a las 4:20 de la mañana, llenando el papeleo con mi letra uniforme, tuve el pensamiento más claro de todo el calvario. Pensé, no voy a hacer eso. No voy a ser Emily durante los próximos 40 años, sosteniendo la mano y comiendo la culpa y dejando que la que no estuvo allí reescriba lo que pasó. Podría amar a Emily. Podría llorar con Emily, pero no tenía que convertirme en ella. Había una versión de la firmeza que significaba tragarlo todo. Y había una versión que significaba escribir exactamente lo que pasó con una mano que no tiembla y asegurarme de que el registro sobreviviera a la actuación. Decidí sobre un hombre muerto al que había cuidado y una hija viva a la que admiraba qué versión iba a ser. No llamé a Marcus para que se detuviera. A la mañana siguiente lo llamé para que terminara. Lo llamé. Pero antes de contarte cómo terminó, tengo que contarte el segundo peor movimiento que hizo Jessica porque es el que finalmente cambió permanentemente la forma en que la vi. Y es el que Marcus dijo que lo selló. Ella intentó que retirara la denuncia policial. Lo hizo a través de mi padre, lo cual fue inteligente porque mi padre casi nunca se involucraba. Y así, cuando lo hizo, tuvo peso. Me llamó, mi padre tranquilo y que evita conflictos, quien creo que no me había iniciado una llamada telefónica en 5 años, y dijo, torpe y ensayado, Ashley, tu madre y yo hemos estado hablando, y creemos que esto ha ido demasiado lejos. Jessica dice que si solo llamas a la policía y les dices que cometiste un error, que retires la denuncia, ella pagará las tarjetas ella misma, en silencio, y podremos dejar esto atrás como familia. Está ofreciendo pagar. ¿No te dice eso que está tratando de arreglarlo? Y ahí estaba. La pista. Lo que se llevó mi último ápice de duda y lo quemó limpiamente. Porque piensa en lo que realmente era esa oferta. Jessica, quien supuestamente no hizo nada, quien fue víctima de mi cruel acusación, estaba ofreciendo pagar $79,000 de un fraude de un extraño de su propio bolsillo si y solo si yo primero destruía la denuncia policial. Una persona inocente no paga $80,000 para hacer desaparecer una investigación policial. Una persona inocente quiere la investigación policial porque atrapa al verdadero ladrón.
El único tipo de persona que paga tanto para borrar una denuncia policial es la persona a la que lleva la denuncia policial. No estaba ofreciendo arreglarlo. Estaba ofreciendo comprar el único documento que la señalaba. Y necesitaba que yo lo retirara antes de que el Departamento de Cumplimiento de Ellsworth Pace viera el patrón, porque una denuncia retirada es una denuncia que una firma puede ignorar. Le dije a mi padre que lo amaba. Le dije que no podía hacer eso y que un día entendería por qué y que esperaba que me perdonara por el hecho de que iba a enterarse por las malas. Y luego colgué y llamé a Marcus y le dije, es hora. ¿Envíalo? No dormí la noche anterior a que saliera. Y no fingiré que la razón fue noble. Parte de ello fue miedo. Una vez que esos paquetes aterrizaran, no había vuelta atrás. No había forma de calmar a Jessica. Ninguna cena familiar que pudiera volver a colocar el pasador. Pero la mayor parte, si soy honesta, fue dolor. El dolor animal y simple de amar a alguien a quien estás a punto de dejar de proteger. Me senté en mi patio en la oscuridad, en el estudio que todavía alquilaba porque mi hermana me había quitado la casa. Y pensé en todas las versiones de Jessica que estaba a punto de perder para siempre. La que me enseñó a andar en bicicleta en el estacionamiento de la iglesia. La que me encubrió la única vez en mi vida que rompí una regla. La que, borracha y con 24 años, había llorado en mi hombro y había dicho que yo era la única persona que realmente la veía. Amaba a esa persona. Esa persona incluso pudo haber sido real una vez, pero no era la persona que abría una séptima tarjeta a mi nombre mientras yo dormía. Y finalmente había aprendido la diferencia entre honrar a quien alguien solía ser y dejar que en quien se ha convertido te entierre viva. Llamé a Daniel alrededor de las 2 de la madrugada y él contestó al primer timbrazo porque la gente del turno de noche siempre está medio despierta y le dije, estoy a punto de hacer algo que no puedo deshacer. Y él dijo, no, ya hiciste lo que no puedes deshacer. Ella lo hizo a tu nombre 6 veces. Todo lo que estás haciendo ahora es decir la verdad al respecto a las personas cuyo trabajo es escucharla. Eso no es venganza, Ashley. Eso es solo documentación. Y colgué y dormí 2 horas y dejé que Marcus lo enviara. Así que, aquí está lo que había en el sobre. Esto es lo que significaba revisa tu buzón hoy. Y te guiaré por el final tal como sucedió, paso a paso, porque no sucedió en una mesa de cena. Y nadie gritó y no hubo confesión. Y creo que es exactamente por eso que funcionó. Paso 1. Un lunes por la mañana, un mensajero entregó un paquete certificado al Departamento de Cumplimiento de Ellsworth Pace, dirigido por su nombre a su oficial de cumplimiento designado, y con copia a su asesor externo de responsabilidad profesional. No era mío. Era del bufete de abogados de Marcus Hall. Dentro había un dossier limpio, frío e indexado, mi informe de robo de identidad de la FTC, mi número de caso policial, las 6 solicitudes de cuenta fraudulentas, cada una con mi información personal robada, los historiales completos de los extractos. Y una carta de presentación de una página que no acusaba a nadie de nada. Simplemente afirmaba que estas cuentas se habían abierto fraudulentamente utilizando la identidad de nuestro cliente, que los fondos obtenidos de ellas se habían dispersado mediante cheques de conveniencia a 2 entidades, Meridian Stoneworks LLC y otra más. Que la firma podría reconocer como clientes registrados, y que nuestro cliente notificaba formalmente a la firma para que pudiera realizar cualquier revisión interna que considerara apropiada. No solicitaba nada más que un acuse de recibo. Era la granada más educada jamás ensamblada. Marcus dijo que el truco con un documento así es nunca sacar la conclusión. Expones los hechos tan limpiamente que el lector la saca por sí mismo. Y una conclusión a la que llegas por tu cuenta es una que nunca podrás desver. Paso 2. Esa misma mañana, salió una segunda carta certificada. Esta vez a la dirección de Jessica, al buzón. Contenía una copia de la declaración jurada de la FTC, una copia de la portada del informe policial con su número de caso, y una carta de una sola página de Marcus Hall informándole que su cliente había sido víctima de robo de identidad que involucraba su información personal. Que todas las cuentas fraudulentas habían sido reportadas a las autoridades federales y congeladas, que todos los registros de transacciones habían sido formalmente solicitados y recibidos. Y que su cliente había proporcionado el archivo completo a las instituciones apropiadas para su revisión independiente. No mencionaba ninguna acusación.
No era necesario. Jessica es contable. Leería esa carta y comprendería en unos 9 segundos que cada cheque que había girado a Meridian era ahora un elemento de línea en un archivo que estaba en el escritorio de su propio oficial de cumplimiento y que había llegado allí sin que una sola palabra pasara entre nosotros que ella pudiera negar, manipular o llorar para salir de ello. Eso fue revisa tu buzón. No le envié una amenaza. Le envié el recibo. Paso 3. Los departamentos de fraude bancario, armados con mi declaración jurada de la FTC, mi informe policial, y esta fue la pieza que, según Marcus, los hizo moverse rápido en lugar de lento. Mis registros de asistencia hospitalaria que me situaban a 120 millas de donde se abrieron físicamente 3 de las tarjetas, comenzaron, uno por uno, a hacer lo que existen para hacer. Según las leyes de fraude, una vez que se establece que las cuentas se abrieron sin su autorización, el prestamista debe bloquear la deuda de su crédito y no puede responsabilizarlo. La coartada convirtió el ella dice que es fraude en ella tiene pruebas documentadas de terceros con sello de tiempo de que no pudo haber sido ella. Y hay muy pocas cosas que le gusten más a un investigador de fraude que un caso que se resuelve solo. Paso 4. Ellsworth Pace hizo lo que hace cualquier firma que tiene una póliza de responsabilidad profesional. En el instante en que una denuncia documentada de uso indebido de fondos de clientes llega a su departamento de cumplimiento con el membrete de un abogado adjunto. No convocó una reunión familiar. Abrió una investigación interna. Y hizo lo que las firmas hacen primero, que es restringir discretamente el acceso del empleado cuyas cuentas de clientes fueron nombradas, pendiente de revisión. Jessica fue puesta en licencia administrativa en el plazo de una semana. No porque yo lo exigiera, no porque llamara a nadie furiosa, sino porque un conjunto de documentos presentados a través del canal correcto obligaba a una organización a protegerse. Y protegerse significaba mirar directamente lo que mi hermana había pasado un año asegurándose de que nadie mirara. Necesito que entiendas lo poco que hice realmente de esto porque es la parte que la gente encuentra más difícil de creer. Nunca hablé con una sola persona en Ellsworth Pace. Nunca llamé a su oficial de cumplimiento. Nunca le envié un correo electrónico a un socio, ni siquiera supe el nombre de la persona que abrió el expediente. No tuve que hacerlo. Ese es todo el genio de pasar por un canal en lugar de una pelea. Una firma que guarda el dinero de otras personas está obligada por sus propios reguladores y por la compañía de seguros que la mantiene en funcionamiento a investigar una acusación documentada y creíble de que se tocaron fondos de clientes. No porque sea amable, sino porque no hacerlo expondría a la propia firma a la ruina. En el momento en que la educada granada de Marcus llegó a ese escritorio, los engranajes comenzaron a girar que ninguna cantidad de llantos de Jessica podría detener porque no eran engranajes familiares. Eran institucionales, y a las instituciones no les importa quién lloró primero en la mesa. Les importa la tinta en los propios registros del banco, y la tinta decía lo que decía. Por primera vez en la vida privilegiada de Jessica, estaba de pie frente a una audiencia que su encanto no podía mover. Paso 5. Y esta es la que no planifiqué y no pude haber planificado, por lo que sé que no la fabriqué. El viejo, el cliente de Meridian que nunca abría sus propios extractos. Una vez que la revisión de la firma comenzó a tirar de los hilos, las discrepancias en su cuenta, las que Jessica había estado tapando frenéticamente con mi crédito, dejaron de ser invisibles, porque ahora alguien finalmente estaba mirando. La firma trajo a un contable forense, el tipo de persona cuyo trabajo es hacer que los números confiesen. Y un contable forense que retrocede a través de un conjunto de libros que han sido manipulados silenciosamente, es un sabueso en un rastro fresco. La misma despreocupación con la que Jessica había contado, la puerta abierta de la que se había burlado en su balcón 2 años antes, qué bien. Ni siquiera abre sus extractos, se cerró en el momento en que la firma tuvo una razón para enviar a alguien a través de ella. Todo lo que había hecho del viejo una víctima segura lo convirtió en un testigo devastador en el instante en que se encendió la luz. Porque la misma negligencia que le permitió tomar el dinero significaba que nunca tuvo que ser cuidadosa al cubrirlo. Y un encubrimiento hecho de manera descuidada es una confesión escrita a cámara lenta. Pienso mucho en eso, en realidad. Como lo que Jessica pensó que era su genio fue en realidad su perdición. Había elegido una víctima que no vigilaba, lo que le parecía seguro, pero significaba que se volvió perezosa y la pereza deja un rastro. Y había elegido un escudo, yo,
que pensó que estaba igualmente sin vigilar. La cuidadosa hermanita que lo absorbería todo y nunca miraría demasiado de cerca. Se equivocó en lo segundo, y equivocarse en lo segundo fue lo que encendió una luz sobre lo primero. Todo su esquema se basaba en dos personas que estaba segura de que nunca abrirían sus extractos, un viejo y yo. Ambos los abrimos. Esa es toda la historia, en realidad. Construyó una casa sobre la certeza de que dos personas tranquilas seguirían sin mirar. Y miramos. Paso 6. Jessica me llamó una vez, tarde por la noche, y su voz ya no era cálida, triste y razonable, y no se reía, y no dijo, ya te las arreglarás. Era plana y asustada, y dijo, ¿qué hiciste? Y la reconocí porque era mi voz, la que tuve en el suelo de la cocina la mañana en que la casa se vino abajo. Y no le grité. No me regodeé. Dije, dejé de arreglármelas por ti. Y colgué. Y quiero ser honesta en que mi mano tembló cuando lo hice, no por triunfo, sino por pena, porque la había amado. Y no hay versión de esto en la que amarla no me costara algo. La gente espera que este sea el momento en que me sentí poderosa. Y quiero corregir eso porque creo que es importante. No me sentí poderosa. Me sentí hueca. El vacío específico que sientes cuando un código de reanimación dura demasiado y finalmente te detienes y lo declaras, y la habitación se queda en silencio y todos saben que hiciste lo correcto y nadie se siente bien al respecto. Así fue como se sintió. Hay una mentira que Internet cuenta sobre momentos como este. Que la venganza es dulce, que ver a alguien cosechar lo que sembró te llena. No lo hace. Lo que sentí sentada en el suelo con mi teléfono apagado en la mano fue el dolor simple de haber aceptado finalmente un hecho que había pasado 30 años negando, que mi hermana nunca en toda mi vida me había protegido como yo la había protegido a ella por reflejo. Y que había contado con ese desequilibrio tan completamente que había construido un crimen sobre él. El poder, si es que se le puede llamar así, no estaba en derribarla. Estaba en la cosa mucho más pequeña, mucho más solitaria de ya no estar disponible para ser utilizada. No había ganado una guerra. Simplemente había dejado de luchar de su lado en una. Y la extraña y tranquila libertad de eso, de finalmente gastar mi cautela en mí misma en lugar de limpiar sus desastres, valió más que los $80,000, aunque me llevaría meses en mi propia cocina, en mi propia casa, entender eso. Paso 7. Mis padres. Esta es la parte que tardó más y costó más. Y quiero darle todo su peso porque es la parte que la mayoría de las historias omiten. La parte en la que las personas que eligieron mal tienen que vivir con haber elegido mal. No sucedió de golpe. Sucedió como se rompe la fiebre. Lentamente y luego de repente y con mucho sudor de por medio. Comenzó con mi padre, lo que sorprendió a todos, incluido a él. Mi padre tranquilo, que evitaba los conflictos, que me había pedido que retirara la denuncia policial porque Jessica se lo había dicho, aparentemente no podía dejar de pensar en la declaración que le había mencionado, la que tenía el nombre de una empresa extraña impreso. Y una tarde, sin decirle a mi madre, condujo las 2 horas hasta Tucson y llamó a mi puerta. Realmente golpeó, no como lo había hecho Jessica, sino lenta, insegura. Un hombre fuera de su elemento. Y dijo, quiero verlo. Lo que tengas, estoy cansado de que me digan qué pensar. Muéstrame los números. Así que senté a mi padre en la pequeña mesa plegable de mi estudio alquilado, y lo expuse como Marcus me había enseñado. Sin acusaciones, sin adjetivos, solo los documentos, las 6 cuentas, las fechas, mis registros de credenciales al lado, y el extracto de la tarjeta de la tienda, la línea de memo, Meridian Stoneworks LLC con la propia tinta del banco. Y vi a mi padre, que había pasado 40 años entregando la historia de sus hijas a la que hablara primero, leer realmente un conjunto de números por sí mismo, moviendo lentamente su dedo por las líneas, y vi el momento exacto en que la aritmética se entendió porque su mano dejó de moverse. Y su mandíbula hizo algo que nunca le había visto hacer. Se quedó sentado mucho tiempo y luego dijo muy en voz baja, usó el apellido de soltera para la pregunta de seguridad. Usó el apellido de soltera de tu madre. Como si de todo eso, ese fuera el detalle que lo destrozó. La intimidad de ello, el hecho de que el robo requiriera conocernos.
Y luego mi padre, a quien no había visto llorar en el funeral de su propia madre, se cubrió la cara con las manos en la mesa de mi cocina. Él fue quien hizo que mi madre leyera los números. Yo no estuve allí para esa conversación y nunca he pedido los detalles, pero sé que sucedió porque una semana después mi madre llamó y esta vez su voz no estaba decepcionada y no estaba segura. Era pequeña porque la investigación de la firma no era algo que Jessica pudiera superar con lágrimas. Y los registros de credenciales no eran algo que nadie pudiera llamar un error de papeleo. Y mi padre había hecho en esa mesa plegable la matemática que su hija, la enfermera, había hecho en su fregadero semanas antes. Mi madre dijo, Ashley, necesito que me digas la verdad. Toda ella. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio. Y le conté con calma desde el principio, y ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. Y luego dijo con una voz que nunca le había oído usar, leí los números. Tu padre me hizo leer los números, y empezó a llorar, y no era por Jessica. Paso 8. Nada dramático. Ese es el punto. No hubo confesión en la mesa. Nadie fue echado a la lluvia. Ningún ajuste de cuentas a gritos. Hubo una suspensión que se convirtió en una separación. Un asunto interno que se convirtió, como suelen hacerlo esas cosas cuando los números son lo suficientemente malos, en un asunto para personas con poder de citación, manejado a través de canales de los que nunca formé parte y no necesitaba hacerlo, porque había hecho mi único trabajo. Que era ser un conjunto de hechos limpios e innegables y entregarlos al escritorio correcto. No tenía que ser yo quien la derribara. Solo tenía que ser yo quien dejara de sostenerla. Si alguien de tu familia ha contado con tu silencio como un recurso, ha tratado tu amabilidad como una puerta sin cerrar, comenta arreglar si no lo has hecho ya, y comparte esto con la única persona que conoces a la que todavía le dicen que se las arreglará. Alguien necesita escuchar esta noche que ser la firme no es lo mismo que ser la que asume el daño. La hipoteca volvió a la vida unos 2 meses después. No fue un momento de película. Fue Olivia, mi oficial de préstamos, llamándome un martes, siempre un martes al parecer, para decirme que con las 6 cuentas formalmente bloqueadas como fraudulentas y eliminadas de mi informe. Mi puntuación de crédito había vuelto a subir por el suelo y hasta el cielo donde la había mantenido durante una década, y que una vez más era exactamente la prestataria cuidadosa que los números siempre habían dicho que era. El condominio en el que había llorado ya no estaba, vendido a otra persona mientras yo estaba ocupada sobreviviendo a mi propia hermana. Pero había otro a 2 calles, un poco más grande, con 2 ventanas en la cocina en lugar de una, y un patio lo suficientemente grande para una silla y un limonero en una maceta. Cerré el trato un viernes. Firmé mi nombre, mi propio nombre, limpio, mío, el nombre que había sido usado como arma y ahora finalmente era solo un nombre en una escritura. 41 veces y mi mano no tembló ni una sola vez. Y después me senté en el suelo de la sala de estar vacía y comí comida para llevar fría de una toalla de papel porque todavía no tenía mesa. Y lloré el tipo de lágrimas buenas de nuevo sola. Y estaba bien que no hubiera nadie para ver porque para entonces había aprendido que las cosas que realmente son tuyas no necesitan un testigo. Mi padre me ayudó a mudarme. No dijo mucho. Llevó las cajas etiquetadas con mi letra cuidadosa, cocina, uniformes, libros, y al final del día, se paró en la puerta del pequeño segundo dormitorio y se quedó en silencio. Y luego dijo, debería haber leído los números hace mucho tiempo. Y le dije que los estaba leyendo ahora y que eso contaba. Mi madre viene a veces. No está arreglado entre nosotros. No sé si alguna vez lo estará por completo, pero ella lee los números ahora. Aprendió tarde y a un precio terrible que la hija que nunca armó un escándalo no lo hacía porque fuera débil. No armaba un escándalo porque era lo suficientemente fuerte como para esperar un arma mejor que su voz. Con Jessica, no habló. Lo último que le dije fue que había dejado de arreglármelas por ella. Y lo dije como un hecho, no como una maldición. Pasé 30 años siendo la persona contra la que mi familia rompía cosas porque sabían que lo absorbería en silencio. Y la verdad que quiero dejarte es la que tardé 29 años y $79,000 en aprender. Ser la firme es un regalo, pero la firmeza no es lo mismo que el silencio. Puedes ser la persona que no grita, que no arma un escándalo,
que mantiene su letra uniforme, y aún así ser la persona que bajo ninguna circunstancia acepta desaparecer. Mi hermana miró todos mis años de cuidado y vio a alguien que se las arreglaría. Es decir, alguien que se lo tragaría, alguien que limpiaría la sangre y nunca enviaría la factura. Tenía la mitad de razón. Me las arreglé. Simplemente no me las arreglé por ella. Me las arreglé por mí. Y luego revisé mi buzón y envié la verdad. Y dejé que hiciera lo que la verdad hace cuando finalmente dejas de interponerte en su camino.